Hola, buenos días a todos y bienvenidos al ciclo de seminario que tenemos, ya vamos a finalizar hoy en torno a la bioconstrucción y a la sostenibilidad. Para los que no habéis seguido el resto de cursos y también a modo recordatorio vamos a hacer un pequeño repaso sobre todo lo que hemos ido viendo que nos va a servir también hoy para el ejemplo práctico. Empezamos la semana pasada viendo todo lo que íbamos a tener en cuenta para estos proyectos de bioconstrucción, vimos todos los puntos clave y las herramientas que vamos a usar para cada uno de ellos. Esta parte la presenté yo, mi nombre es Paloma Martínez y soy arquitecta técnica del Departamento de Desarrollo. A continuación ya empezamos a profundizar un poco más en todos estos materiales y sistemas constructivos que vamos a ir incorporando en nuestros proyectos. Por eso participaron distintos fabricantes. Primero nos centramos en esta parte de aislamiento y mortero. En primer lugar, el primer material lo presentó todos los materiales, todos los elementos de origen vegetal los presentó SOCIR y los morteros de cal sin aditivos los presentó CUMED. A continuación, seguimos también acompañados de fabricantes que tienen este nexo en común, que tienen materiales y sistemas constructivos con buenos datos de impacto ambiental. Y vimos la madera estructural, una madera local certificada con madera pinosoria y unos paneles que se realizan con madera y paja, que son los paneles Alfa Wolde o Cambuba. Esto fue todo la semana pasada, los que estuvisteis conmigo. Y luego, esta semana hemos continuado ampliando toda esta información de fabricantes. Hemos visto todas las fachadas ventiladas, tanto de madera termotratada como fachadas verdes, con Luna Wood y Vertical, que nos estuvieron explicando pues, todos sus sistemas constructivos, las ventajas y demás. Y ayer ya empezamos con esta aplicación práctica. ¿Por qué? Porque no queremos que la sostenibilidad se quede en un discurso, sino que queremos que podáis aplicarlo en vuestros proyectos, en vuestro día a día. Y por eso mi compañero Alfonso lo que realizó fue un ejemplo, o bueno, varios ejemplos utilizando las herramientas OpenBIM. Hoy lo que voy a hacer yo es enseñaros también esa aplicación práctica desde el punto de vista del presupuesto, de todos los listados que vamos a poder sacar, de ese análisis del ciclo de vida que el programa nos va a realizar y luego pues vamos a ver también una comparativa que es muy interesante aplicando pues estas mejoras medioambientales en una vivienda considerada convencional. Así que nada, si os parece vamos a empezar ya con el temario de hoy. Antes quería comentar que podéis hacer llegar cualquier pregunta a través del panel de webinar que tenéis en vuestra pantalla. Desde aquí vamos a ir recopilándolo todo, vamos a ir analizando aquellas que sean pues, más relevantes o si nos da tiempo a resolver todas, resolveremos todas. Pero sí que os invito a que no os quedéis con dudas porque estamos aquí para eso, estamos aquí para resolver todo ese tipo de cosas y aprovechar también de asistir a este seminario en directo de esa ventaja. Así que pues vamos a empezar con la presentación de hoy. Voy a quitar la cámara. Aquí y voy a poner el PowerPoint. Vale, perfecto. Si os acordáis del primer día, estuve haciendo mucho hincapié en esta parte de cómo elaborar un proyecto arquitectónico con criterios de bioconstrucción. Teníamos una serie de áreas temáticas que están englobadas dentro de la bioconstrucción y teníamos una serie de herramientas con las que vamos a poder pues, ir resolviendo todo este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, con la parte de este carácter participativo que tienen los proyectos, podemos resolverlo con BIM Server Center. El diseño bioclimático lo vamos a poder realizar con City Architecture. Esta es la parte que vimos ayer un poco más en profundidad, enseñando pues, las distintas herramientas que tiene el programa, o bueno, algunas de ellas, pero sí que intentando al final que veáis todas las posibilidades que hay, que luego cada uno pueda aplicar esa parte que más le interese. Hoy nos vamos a centrar en la parte de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver tanto generador de precios, Arquímedes y la conexión con los módulos de análisis del ciclo de vida, impacto ambiental y el módulo de gestión de residuos. Vamos a ver en las bases teóricas donde se asienta este análisis del ciclo de vida, impacto ambiental y vamos a ver cómo utilizar esa conexión directa de Arquímedes con generador de precios para poder sacar el máximo partido de la herramienta, porque al final el generador de precios, siempre lo comentamos, es una base de precios, pero también es una base de documentación y una de esas partes de la documentación es este análisis del ciclo de vida.
Así que vamos a ver un poco más en profundidad esta parte, la parte teórica sobre la que se asienta este cálculo. Ahí os he puesto la normativa de base, que es la UNEN ISO 14040 y 14044. En esta normativa lo que se definen es una serie de pasos a seguir, se definen las reglas del juego, digamos. Ahí lo que nos dice es que tenemos que tener, en primer lugar, esa definición de objetivo y alcance. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una base de precios que tenga unos indicadores de impacto ambiental incluidos en ella. Y eso lo resolvemos con el generador de precios. Durante todos los cursos de este ciclo y en otros, pero bueno, en concreto en este ciclo, os he ido enseñando unidades de obra y os he ido enseñando esa pestaña de análisis del ciclo de vida e impacto ambiental que está directamente relacionada con lo que nosotros vamos a ir cambiando en la pantalla. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde deben estar esos datos asociados a esa selección. Si añadimos un material en el sistema constructivo, nos va a salir esa línea, o si cambiamos las dimensiones o cualquier otro tipo de parámetro, nos va a cambiar ese cálculo porque el impacto ambiental también va a ser distinto. Estos son los datos que nos muestra el programa. Serían entre indicadores de impacto ambiental y uso de recursos, tenemos 10, que son los que veis aquí en pantalla. La primera columna de la izquierda y los primeros de la columna de la derecha se conocen como salidas, es decir, ¿qué vamos nosotros a emitir con todos esos procesos de extracción de materia prima, fabricación y demás, incluso con los transportes? Por eso siempre comentábamos que era interesante el tema de utilizar materiales locales y demás. Y los últimos, los que veis aquí, el uso de energía primaria renovable, no renovable y el uso de los recursos de agua corriente, sería lo que se conoce como las entradas, es decir, cosas que vamos, digamos, a consumir también para esos procesos. Nosotros tenemos los datos especificados, digamos, en 3 grandes bloques, que sería desde la etapa A1 a A3, es decir, desde esa extracción de la materia prima, transporte y fabricación, o sea, todo lo que conlleva la fabricación del propio producto, que sería uno de los bloques que tenemos. Tenemos la etapa A4, que sería ese transporte ya de la fábrica a la obra. Y por último, la etapa A5, que incluye la instalación del producto en su lugar definitivo. Por eso se contempla ese desplazamiento tanto horizontal como vertical para poder ubicar el material, el producto en sí, en su ubicación definitiva de la obra. Ahora veremos también en el generador de precios otra vez cómo se muestran estos datos para que veáis directamente la relación. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más nos dice la normativa UNEN ISO 14040 y 14044? Nos dice que tenemos que analizar el inventario. ¿Por qué? Porque hay una cosa súper importante y es saber la participación de cada uno de esas unidades de obra y en consecuencia del impacto ambiental que tienen en el proyecto. Por eso necesitamos Arquímedes, porque necesitamos esa medición para saber cuánto en el cómputo global nos va a afectar el uso de ese sistema constructivo. En este sentido, Arquímedes nos va a proporcionar esa conexión con el generador de precios, es donde vamos a incorporar esas unidades de obra y además vamos a poder exportar esos listados. Y por último, la evaluación del impacto y la interpretación de los resultados. Si tenemos unos datos ambientales asociados a cada unidad de obra y tenemos la cantidad de metro cúbico que tenemos de cada una de esas partidas o unidades de obra, ya podemos sacar esos listados definitivos donde evaluamos el impacto y interpretamos los resultados. Esto está muy ligado pues, también con la toma de decisiones. Va a ser un lugar en el que pues, nos va a condicionar a la hora de hacer algún cambio o hacer alguna mejora en ese sentido, si cuando nosotros vamos a evaluar ese impacto y a interpretar esos resultados, vemos que no hemos llegado al objetivo deseado. Entonces ahí sería el momento pues, de hacer todo ese tipo de cambios. Y ahora vamos a empezar ya con el ejemplo práctico. Si os acordáis, el otro día estuvimos viendo, pues eso, que la bioconstrucción, la sostenibilidad están siendo ya una realidad en las empresas de materiales y demás, y que nosotros en el generador de precios estamos siendo un reflejo de todo eso. Entonces también estamos evolucionando en este sentido, incorporando toda esta serie de nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos que sean sostenibles. Por eso veíamos como partiendo de una vivienda que se puede considerar tradicional,
que además luego usaremos para hacer ese comparativo, vamos incorporando una serie de elementos constructivos. Por ejemplo, pues si hablamos de la parte de relleno, cambiábamos esos rellenos por unos rellenos con áridos reciclados, por ejemplo. Luego cambiábamos también esa cimentación de hormigón armado, lo cambiamos por una cimentación de hormigón ciclopio con cal y con una cimentación de hormigón en masa con cal, con lo cual pues ya no estábamos ahorrando todo el acero, no estábamos ahorrando el cemento, cambiándolo por cal, etcétera. Incluso pues íbamos incorporando ya también esos elementos constructivos de madera, como por ejemplo veis ahora aquí en la imagen, tanto en la vista exterior como en la vista interior se ve ese forjado de panel contralaminado de madera en el que hemos incorporado ese aislamiento de origen vegetal, que se trataría de aglomerado de corcho. E incluso pues ya empezamos a ver esos elementos constructivos de madera serrada, como por ejemplo el pilar que se ve en la vista interior y demás. Seguimos avanzando y ahora ya vamos a actuar sobre la envolvente, incluso a nivel estructural, porque hemos sustituido esos pilares de hormigón armado y esa doble hoja de fábrica pues por unos muros de entramado ligero de panel de madera y paja, con lo cual pues vamos a tener ahí también resuelta esa doble función de estructura, cerramiento, digamos. Y en la parte de partición lo vamos a resolver en este caso, cuando no lo consideremos estructural, con ese entramado también del ligero de madera arrastrado por ambas caras con paneles de madera. En la vista exterior ya empezamos a ver una de las opciones que tenemos para revestir este panel, que sería la incorporación de esos módulos de fachada vegetal, o bien pues, una fachada ventilada de lamas de madera termotratada, como vemos en esta otra opción. Y los revestimientos que tenemos pues son también en la cara interior los compatibles con estos sistemas, que serían pues esos revestimientos de arcilla, esos revestimientos de calcina aditivos y demás. Yo aquí estoy nombrando algunas de las posibilidades, en concreto pues las que hemos considerado para el ejemplo de hoy, pero hay muchísimas opciones, así que pues esta sería una de las combinaciones posibles, pero hay muchísimas más. ¿Qué pasa? Que todos estos sistemas constructivos, todos estos materiales, los tenemos ubicados en el generador de precios, desglosados, con sus precios descompuestos, sus descripciones, toda la información ambiental y demás, en los códigos que veis marcados aquí en la leyenda que acompaña a este detalle constructivo. Hemos cogido este de ejemplo para mostraros un poco pues, también el funcionamiento que habría que tener para realizar pues, un proyecto con criterios de bioconstrucción utilizando las unidades de obra del generador de precio. Así que si os parece vamos a entrar ya en la verdadera práctica. Voy a abrir Arquímedes, voy a abrir esta imagen también en el lateral y vamos a ir incorporando todas las unidades de obra que necesitemos. Voy a preparar aquí la imagen, un poquito más pequeña, y voy a abrir Arquímedes. Vale, ya lo tenemos aquí. Esto sería como yo trabajaría para hacer un presupuesto, por eso también he querido reflejarlo aquí en el curso. Vale. Primero, bueno, vamos a hacer el proyecto nuevo y ahora os enseño qué parte del detalle constructivo vamos a ir abordando. Aquí tengo abierto nuestro programa de mediciones, que es Arquímedes, le damos a un nuevo proyecto, decimos que vamos a hacer un presupuesto porque vamos a meter mediciones, con lo cual no es un banco de precios, es un presupuesto, y aceptamos. Le vamos a dar un nombre, ejemplo, jornada 6, por ejemplo, y le vamos a dar esa misma descripción. A continuación nos pide si queremos usar o no el generador de precio. Normalmente está marcado por defecto. Si no lo habéis marcado, luego os enseño cómo hacer para que aparezca esta opción. Y decimos si vamos a hacer un proyecto de obra nueva, rehabilitación o espacios urbanos. ¿Por qué? Porque el programa, el generador de precios, está disponible para estos tres tipos de proyectos con unidades de obra específicas. No va a ser lo mismo si estamos hablando de una rehabilitación que si estamos hablando de una obra nueva. Nosotros en este caso vamos a hacer una obra nueva. Y seleccionaríamos el país. Aquí nos pregunta si queremos utilizar una herramienta que tenemos para hacer, pues con unos pocos datos nos va a elaborar un predimensionado y nos va a sacar ese listado de partidas con una medición y demás. Nosotros de momento vamos a partir desde cero. Y aquí ya tendríamos que ir seleccionando cada uno de los datos de nuestra obra concreta.
Este es el carácter multiparamétrico del generador de precios, del que también habréis oído mucho hablar, porque no vamos a tener un precio único, sino que pues, nuestros precios se van a ver condicionados por una serie de factores. Por ejemplo, pues el tema de las superficies y demás nos va a influir en ese volumen de compras. Y el tema de la accesibilidad, de la situación, de la ubicación, etcétera, pues nos va a influir también en los rendimientos. De todas formas, todo esto lo podéis ampliar aquí en memoria justificativa, que lo tenemos todo detallado. Vale, pues seleccionaríamos en primer lugar el emplazamiento. Yo voy a dejar Valencia. Esto tiene sentido porque, bueno, existen materiales que son locales o existen distribuidores que no van a distribuir a todas las partes y demás, entonces tendríamos que seleccionar dónde está nuestra obra en concreto. Luego incluiríamos la superficie. Yo, por ejemplo, voy a tomar una superficie media de 250 metros con 2 plantas. Seleccionaríamos y en este caso una vivienda unifamiliar y ya aceptaríamos. Aquí incluso se puede elegir a nivel de término municipal. Luego el programa nos pregunta si queremos un árbol previo, que yo le voy a decir que no, y qué documentación queremos traer del generador de precios, qué documentación queremos incorporar. La verdad que yo esto lo recomiendo dejar todo marcado, porque luego siempre vamos a tener la posibilidad de ir listando aquellos listados que nos interesen. O sea, vamos a imprimir aquellos listados que nos interesen, con lo cual podemos dejarlo todo. Vale, ya tenemos aquí nuestro ejemplo en blanco. Dos cosas importantes. Tenemos que tener aquí el icono del generador de precio, que es el que hemos marcado al principio, y si no, tendríamos que irnos a mostrar configuración generador de precios para que aparezca. Y otra cosa importante es aquí decirle que vamos a tener un modo de edición de inserción, con lo cual nos va a permitir insertar esos capítulos y también esas partidas. Vale, pues vamos ya al ejemplo de hoy, el que tengo aquí en la imagen, y voy a marcar las partidas que vamos a introducir ahora mismo. Nos vamos a centrar en esta parte superior también porque bueno, no vamos a tener tampoco tiempo de hacerlo todo completo y luego vamos a dar un pequeño salto. Entonces, ¿qué tenemos marcado en verde? Tenemos marcado lo que sería la hoja principal, es decir, el muro de entramado de madera y paja y el zuncho. Vale, pues vamos a ir viendo cómo se trabaja. Introducimos un nuevo capítulo que yo le voy a llamar hoja principal. Y vamos a ir introduciendo partidas. Si hacemos doble clic ya vemos que tenemos aquí otro tipo de icono, que sería el de inserción de partidas. Le decimos que queremos usar el generador de precios y nos vamos al apartado correspondiente. Vámonos ahora a ese muro estructural de madera y paja, que lo tenemos ubicado aquí. Vale, nos aparece esa imagen general donde podemos hacernos una idea también de ese sistema constructivo. Clicamos sobre el fabricante, incluso pues podíamos ver su catálogo, ampliar toda la información que nos interese y demás, ¿vale? Y seguimos seleccionando los datos de la pantalla que nos interesen, pues si estamos hablando de un muro exterior o de un muro interior, qué grado de complejidad va a tener ese montaje, esto nos va a influir en la mano de obra, ¿vale? Directamente, si cambiamos aquí, nos ha cambiado esa mano de obra. Seleccionamos el espesor que vamos a tener y ya vamos viendo pues, el resto de posibilidades que nos ofrece tanto en la madera, en el relleno como en la tornillería. ¿No? Pues aquí podríamos seleccionar la clase de uso. En el relleno no tenemos ninguna selección, pero sí que nos indica pues, la composición de ese relleno, la condición de humedad que tiene que tener, etc. Y luego la tornillería que se va a utilizar tanto en el montaje de los paneles en fábrica como en la obra. Como comentábamos, el generador de precios donde tenemos esos indicadores de impacto ambiental, los tenemos aquí. Estas son las tablas que se corresponden con las etapas que hemos visto antes, de la A1 a la A5 dividido en 3 bloques. Y estos son, este sería el cuadro general y este sería el cuadro pormenorizado de cada uno de ellos. Voy a ver si lo puedo ampliar un poco aquí. Vale, aunque perdamos un momento la imagen. Como comentaba, estos son todos los indicadores, estos son las etapas y aquí tenemos ya referenciado los datos de Ocambuba, todos los datos de los envases que vienen asociados y demás. Vale, una vez que tenemos seleccionado nuestra unidad de obra, ya tendríamos que aceptar y
seguir trabajando con el resto de unidades de obra. Vamos a aceptar y vamos a ver qué hemos incorporado. Vale, aquí tenemos ese precio descompuesto con todos los materiales. Tenemos toda la información de mano de obra, maquinaria y demás de seguridad y salud. Tenemos ese pliego de condiciones y ese análisis de residuos, etcétera. En el pliego de condiciones quería mostraros también una parte muy interesante, lo podemos ver aquí, lo podemos ver en el generador, que es el criterio de valoración económica. Es interesante porque nos va a especificar algunas unidades de obra que consideramos complementarias a este sistema y que tenemos que añadir en nuestro presupuesto, digamos, aparte. Por eso el criterio de valoración económica en este caso dice que el precio no incluye ni el sellado de la junta, ni el revestimiento, ni el zuncho perimetral. Así que todo esto yo lo voy a ir incluyendo en mi presupuesto. Vamos a seguir con el zuncho, por ejemplo, y vamos a incorporarlo. Igual, doble clic, nos vamos al generador de precios. Siempre nosotros desde el generador de precios vamos a intentar que aquellas unidades de obra que sean complementarias y que además tengan la misma naturaleza, como en este caso, estén ubicadas a continuación. Elegimos que queremos ese zuncho perimetral inferior, volvemos a elegir el grado de complejidad, etcétera. Vamos a ver si tenemos que seleccionar algo más. Incluso aquí podríamos seleccionar qué tipo de fijación vamos a necesitar. No vamos a llegar a ese nivel, pero sí que os comento, os adelanto ya que lo estamos colocando sobre una doble hilada de bloque cerámico aligerado, con lo cual la fijación va a ser a muro de fábrica. Y aceptaríamos. Y ya tenemos aquí incorporadas esas dos unidades de obra que hemos marcado aquí en verde, que sería ese muro con ese zuncho. Vale, si queremos hacer cualquier cambio, este es el programa para hacerlo, Arquímedes. Por ejemplo, si queremos hacer un cambio en el pliego de condiciones, hacemos clic sobre el icono, le damos a editar y aquí, en este icono de aquí, ya nos va a permitir escribir lo que nos interese. Por ejemplo, pues no sé si queremos aquí añadir algo en el criterio de valoración económica. Pues no incluye y no incluye tampoco lo que sea, ¿vale? Podríamos añadirlo aquí, aceptar y ya lo podemos ver tanto aquí, que se me ha abierto una nueva ventana con el pliego. Lo tenemos aquí y no incluye tal. Como en el propio presupuesto también lo podemos ver aquí. ¿Veis? Aquí vemos, aparte del zuncho perimetral, si queremos especificar algo más que no incluye, si queremos adaptar las fases de ejecución, si queremos especificar algo más en el texto, ¿vale? Esto lo podemos todo cambiar desde Arquímedes. Vale, pues vamos a seguir avanzando un poco más en nuestro ejemplo y ahora nos vamos a ir a esos revestimientos interiores, que los tenemos aquí marcados en color azul. Para ello, ¿qué hago? Pues me voy a crear un nuevo capítulo que se va a llamar revestimiento interior. Y voy a ir igual incorporando esa serie de unidades de obra. Abro aquí y voy añadiendo esas partidas. Si queremos irnos directamente a revestimientos, pues podríamos clicar sobre el apartado correspondiente y ir a esa unidad de obra. Otra opción que también enseñé el otro día que es bastante útil, por ejemplo, en este caso que vamos a usar esos revestimientos de arcilla, es usar el buscador que está aquí, escribir lo que nos interese, en este caso arcilla, y ya el programa nos va a mostrar todas esas unidades de obra, ¿vale? Que tenemos de revestimiento de arcilla, en concreto esa capa base de mortero natural de arcilla, esta capa de terminación y la pintura. Serían partidas, unidades de obra bastante complementarias. Haciendo doble clic ya automáticamente me lleva a esta parte del programa, así que vamos a ver qué opciones tenemos en esta unidad de obra. Primero nos pide seleccionar si estamos hablando de un parámetro vertical, un parámetro horizontal, vamos a dejar el vertical y luego la naturaleza del soporte. Este tema es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de revestimiento, porque nos va a condicionar seguramente la aplicación de estos materiales, quizás necesitamos una imprimación previa y demás, entonces nosotros sí que desde el generador de precios siempre intentamos que este sea uno de los primeros parámetros. En este caso tenemos marcado que es ese entramado ligero de madera y paja y podríamos incluir también ese sellado de junta.
Si recordáis, en el criterio de valoración económica teníamos que no está incluido ese sellado de juntas, con lo cual es muy interesante incluirlo aquí, tanto con cinta adhesiva como con panel de fibra de madera, lo que prefiramos. Seleccionaríamos, si queremos afinar un poco más en ese rendimiento, aquí podemos incluir el valor que nos interese, ¿vale? Y ya seleccionaríamos todo lo que se corresponde con el acabado, si lo vamos a aplicar a buena vista, maestreado, y aquí tenemos pues más información de lo que engloba este mortero de arcilla. Una imprimación y una base de mortero natural de arcilla con una malla de yute aprestada con almidón de maíz. ¿Vale? Seleccionaríamos, en este caso, el espesor que nos interese, por ejemplo, si queremos 15 milímetros, y ya tenemos aquí, pues eso, toda la información que viene asociada. Igual, para nuestro proyecto, para poder luego automatizar esa exportación de listados y ahorrarnos muchísimo trabajo. Así que vamos a aceptar y lo vamos a incorporar a nuestra obra. Vale, vámonos ahora a incorporar la capa de terminación. Otra opción, si queréis, es copiar esta partida. Yo he hecho control C, control V. Y aquí sobre esta editar y añadir esa capa de terminación, si queremos ir directos a ese apartado, ya nos localiza que estamos ahí, y añadiríamos esa capa de terminación. Igual seleccionamos qué tipo de paramentos, seleccionamos la aplicación y yo sí que voy a desmarcar esta impregnación consolidante porque esto sería en el caso de dejar esta última capa de terminación vista, que no es nuestro caso en concreto porque vamos a aplicar esa pintura de arcilla. Así que desmarco esto, con lo cual me va a desaparecer ese producto en la descomposición, ¿veis? Y también en el resto de documentación, ya no va a computar para el análisis del ciclo de vida ni nada, y aceptamos. Y vemos cómo, bueno, pues estoy yendo un poco despacio para enseñar la metodología, pero vemos que es muy sencillo. Al final es un programa bastante intuitivo en el que solo tenemos que ir, digamos, pues seleccionando los datos concretos de nuestra unidad de obra. Y ya nos iríamos a esa pintura de arcilla. La pintura la tenemos toda también en revestimientos, sobre paramento interior, en este caso, que estamos al interior, y seleccionaríamos a base de arcilla, que es la que nos interesa para nuestro caso en concreto, así que clicamos aquí y vamos eligiendo, pues, igual de qué tipo de paramento estamos hablando. En este caso, esta pintura solo se puede aplicar sobre ese mortero de arcilla. Si tenemos o no alguna patología, podríamos marcar o incluir algún producto previo para esa limpieza o para eliminar esa patología, que no es el caso porque estamos en una obra nueva. El rendimiento que vamos a tener, mínimo, medio, máximo, esto nos va a condicionar los rendimientos de los productos y si queremos algún color específico y demás. Y aquí vemos de qué se compone esta unidad de obra, de esa imprimación natural y de ese acabado. En este caso vamos a dejar 2 manos de acabado. Igual, aquí tenemos nuestro precio y vamos a incorporarlo a nuestro presupuesto. Vale, he aprovechado la hoja principal para enseñaros a editar el pliego. También podríamos editar aquí cualquier unitario. Si clicamos sobre él, aquí podríamos ir editando lo que nos interese, ¿vale? O incluso los precios, siempre teniendo en cuenta que si vamos a cambiar algún precio, por ejemplo, en este caso, si cambiamos un precio de este mortero, tenemos que tener en cuenta que si lo estamos utilizando en otra unidad de obra también se va a ver modificado, ¿vale? Pero teniendo esa precaución podemos ir editando lo que nos interese. Y vamos a ir ya a esa última parte de los revestimientos, centrados en esta parte superior, como os he dicho, que sería la parte exterior. Vámonos ahora al exterior y vamos a incorporar todas las capas que van a intervenir en esta fachada ventilada. Vamos a... Vale. A ver, que creo que me he dejado abierto. Vale, es que estaba clicando sobre este y cuando clicamos sobre el que tiene la rayita azul nos lleva al generador de precios. Cuando clicamos sobre el otro nos añade apartado. Revestimiento exterior. Y vamos a ir añadiendo las unidades de obra. En primer lugar tenemos
este panel de aislamiento, vamos a irnos al apartado de aislamientos, aislamientos de origen vegetal, y vamos a irnos a fachada ventilada. Esto también lo comentamos el otro día. Nosotros, en el generador de precios, los materiales siempre están contextualizados, es decir, están ubicados en una unidad de obra que sería la aplicación de ese material. Quizá este panel tiene más aplicaciones, pero ahora estamos hablando en concreto del uso para fachada ventilada. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en este caso, distintas restricciones, bueno, o unas condiciones que tiene que cumplir este panel, por ejemplo, que sea un panel de gran formato, que sea un panel más chembrado, todo este tipo de cosas lo hemos tenido en cuenta. Por eso no va a ser el mismo panel que aparece aquí el que aparece en otro uso, aunque sí que sea el mismo material. Añadiríamos el material, incluso se le puede añadir esa lámina incluida en ese propio panel. Elegiríamos nuestro espesor, elegiríamos las fijaciones y aceptaríamos. ¿Qué pasa si nos hemos equivocado? Bueno, luego vemos cómo hacer cambios también en este tipo de cosas. Ahora vamos a incluir la lámina que va a depender pues, de nuestro proyecto en concreto, de la ubicación de nuestra obra, el clima y demás, pero sí que quiero aprovechar para enseñaros que todas las láminas del control de vapor y demás las tenemos ubicadas en el apartado de aislamientos, estanqueidad, y luego en el capítulo de aislamientos, en el subcapítulo de estanqueidad y en el apartado de láminas para el control de vapor. Aquí tenemos 5 tipos con distinta nomenclatura, o lámina altamente transpirable, transpirable, difusora de vapor, etcétera. Esto se clasifica según la normativa y va en función del SD que tenga cada una de las láminas. Voy a entrar para enseñaros un ejemplo y vamos a incorporar una, pero bueno, pues tendríamos que ver ya nuestro caso concreto cuál nos interesa. Aquí, por ejemplo, primero tenemos que seleccionar si vamos a ponerlo en cubierta, encerramiento y demás, si vamos a ponerlo por el exterior, por el interior. Incluso, en este caso, yo voy a clicar sobre fachada ventilada porque voy a querer que sea una lámina que tenga esa resistencia al rayo ultravioleta. Podría no incorporarlo, ya va a depender un poco también de qué fachada ventilada vamos a tener, porque las lamas pueden estar, digamos, más chembradas, colocadas una sobre otra, o incluso pues, a veces hay tipos de fachada ventilada que tenemos esa separación entre las lamas o los listones. Y aceptaríamos. Ya tenemos aquí incorporados esas 2 unidades de obra y vamos a ir ya a la parte final, al revestimiento, a la capa que va a quedar vista, que sería esa fachada de lamas de madera termotratada. Vamos a aceptar, nos vamos a ir al apartado de fachadas, al apartado de fachadas ventiladas, aquí tenemos distintas opciones de revestimientos y demás, y nos vamos a ir al ejemplo de hoy, que sería esas lamas de madera que os comentaba. Aquí tenemos ese sistema que hemos estado viendo también esta semana con el fabricante. Igual podemos visualizar toda la documentación, en este caso también podemos visualizar la declaración ambiental del producto, qué posición vamos a tener, si posición horizontal, posición vertical, cómo van a ser esas lamas, en este caso pues tenemos distintas geometrías y demás. Si queremos o no ese tratamiento superficial. Bueno, pues un poco eso, lo que hemos ido comentando, que seleccionemos los datos y que en función de eso se va a ver reflejado automáticamente todo en nuestra documentación que luego vamos a poder adjuntar a nuestro proyecto. Y aceptaríamos. Y por último, vamos a incorporar también esos puntos singulares, que esto es muy interesante y además es una tendencia del generador de precios. Intentamos evitar pues, toda esa parte de partes proporcionales y demás para poder ajustar más nuestro presupuesto y para poder evitar luego pues, todo ese tipo de problemas que vienen derivados de la no especificación, digamos, o de la falta de especificación. Por eso aquí nosotros ya tenemos preparada esta unidad de obra que sería la complementaria, en la que podemos incluir la medición de estos elementos singulares, de estos puntos singulares por metro, para nuestra fachada concreta, porque también va a depender, pues eso, de la geometría y de todo este tipo de cosas. Entonces, aquí elegiríamos, por ejemplo, el elemento de coronación,
Podemos seleccionar el material, podemos seleccionar las dimensiones y demás, y lo añadiríamos a nuestro proyecto. Y por último, voy a añadir también otro punto singular. Ahora he añadido la parte de coloración, voy a añadir esta pieza que sería la rejilla antirroedores, que la tenemos en la parte inferior. Incluso pues podríamos ir incorporando tanto las esquinas y demás, que tenemos distintas opciones de resolución de las mismas. Por lo que digo, para poder hacer esa prescripción lo más detallada posible y evitar esos errores luego a posteriori en obra. Y aceptaríamos. ¿Vale? Ya tenemos aquí esas unidades de obra de la revestimiento exterior. Vale, voy a dejarlo todo cerrado para que podamos ver el global. Ahora aquí en la imagen he cambiado y lo tengo todo marcado. Hemos incorporado esa hoja principal, ese revestimiento exterior y ese revestimiento interior. Como veis, de una manera súper sencilla y súper intuitiva. Seguiríamos trabajando si tuviésemos más tiempo con todas las demás unidades de obra e iríamos configurando ese presupuesto, ¿vale? En este caso yo lo he desglosado así para que entendamos un poco la dinámica, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que un proyecto real tendría este detalle constructivo y tendría muchísimos más y además fijaos que solamente hemos incorporado en este mini ejemplo la parte superior, con lo cual pues quizá tendríamos que ir a otro sistema de clasificación. Yo he avanzado un poco más el ejemplo, lo tengo aquí preparado. Exacto, sección A, aquí lo tengo preparado, para enseñaros un poco pues, cómo sería esa otra organización y solamente teniendo en cuenta las unidades de obra que vemos aquí reflejadas. Entonces, lo que hacemos que es pues, atender a ese orden lógico de construcción, que sería englobarlo pues, por áreas temáticas en función también de esa lógica constructiva, pues acondicionamiento del terreno, cimentaciones y demás, y además he incorporado también esas mediciones, ¿vale? Así que aquí ya tendríamos, digamos, ya hemos pegado ese salto, ya tendríamos definida toda la sección. Vamos a volver a la sección que teníamos sin marcar. Y ya lo tendríamos el programa directamente preparado pues, para ir imprimiendo todos los listados. Los listados los tenemos ubicados en el apartado de archivo, imprimir, archivo imprimir, y aquí tenemos todas las opciones. Por ejemplo, lo primero que imprimiríamos quizás sería ese presupuesto, ¿vale? Lo tenemos aquí, imprimir listado. Y aquí tenemos una serie de plantillas que están pues acorde con los distintos usos que puede tener ese presupuesto, las distintas aplicaciones. Vámonos a la parte de código técnico y, por ejemplo, vamos a imprimir pues, uno de ellos, que sería las menciones y presupuesto, o vamos a imprimir ese presupuesto. Aceptamos y ya tenemos aquí generado nuestro presupuesto de la sección A de la jornada 6 con todos los textos, mediciones y demás, ¿vale? Esto lo podemos exportar. Aquí tenemos distintas opciones para las configuraciones. Yo lo he hecho en PDF, pero lo podríamos sacar en otro formato. ¿Qué más podemos imprimir? Pues podemos imprimir ese pliego de condiciones, que es muy útil, nos va a ahorrar muchas horas de despacho. Elegiríamos si es de administración pública o privada y aceptaríamos. Y aquí ya nos va a incluir toda esa parte de documentación, criterios de medición, condiciones de determinación, etc. Tiene esta parte que es más general, que es común, y luego vámonos a las disposiciones particulares de nuestra obra, que sería ya esta parte. Aquí ya están incluidos los materiales que vamos a utilizar y todos los capítulos con los que hemos ido trabajando. Por ejemplo, vámonos a esa parte de estructura y aquí ya vamos a ver que tenemos esa unidad de obra, que tenemos, sí, todas las unidades de obra. Aquí es que quería enseñaros el muro de panel contralaminado, o sea, el muro de entramado ligero de madera y paja, para enseñaros el cambio, pero lo tenía en el otro proyecto, lo tenía aquí. Quería enseñaros que si imprimimos el pliego de condiciones se nos van a reflejar esos cambios que hemos hecho, pero lo tenía en la otra obra. Vale, vamos a verlo aquí. Igual, nos vamos a las prescripciones particulares de nuestra obra. Aquí.
Y vamos a ver cómo en el muro del sistema AlphaWorld o Canva se han incorporado esas indicaciones que habíamos editado. ¿Vale? Esto es lo que quería mostrar. Igual, vámonos al ejemplo completo. Si hacemos un cambio, si hemos tenido un error o ha habido un cambio de decisión por cualquier cosa, ¿vale? Hacemos doble clic sobre la partida del generador de precio, volvemos a cargar todo el programa y tranquilamente hacemos ese cambio. Pues es que ahora quiero usar cinta adhesiva para el sellado de juntas, porque por cualquier cosa, por tema económico, lo que sea. O voy a usar esa capa de base, la voy a usar de 15 en lugar de 10. ¿Vale? Todo esto se refleja aquí, pero también se refleja en nuestro proyecto y en todas las partes del proyecto donde se vaya a hacer alusión a esta unidad de obra. Por eso nos va a evitar también muchos errores de incongruencias y demás, porque no vamos a tener que ir uno a uno cambiando ese texto, sino que ya nos aparece aquí esa cinta que hemos seleccionado. Aquí en la descripción de la partida nos aparece que está incluida esa cinta para el sellado de junta. Incluso pues ese precio ha cambiado y también pues el resto de documentación, al final es automático. Y ahora vamos a seguir con la parte de listados. Tendríamos también que imprimir ese análisis del ciclo de vida. Aquí ya es el momento de imprimirlo. ¿Por qué? Porque tengo esos indicadores ambientales asociados a las unidades de obra y aquí tengo esas cantidades, con lo cual aquí es donde voy a saber qué impacto ambiental tiene mi proyecto. Nos iríamos a análisis del ciclo de vida y ya nos iríamos a analizar todos esos datos. Igual tenemos una parte también que nos explica pues tanto la metodología y demás, muchas cosas de las que yo os he ido explicando hoy por si queréis ampliar aquí información. Y luego los resultados de la evaluación nos los va a especificar para cada uno de esos 10 indicadores de impacto ambiental, ¿vale? Por ejemplo, pues si clicamos sobre el calentamiento global o nos vamos a esa página 10, aquí tenemos ya la tabla con la parte numérica, la cuantificación numérica de ese impacto ambiental de cada uno de los capítulos para todas las etapas. Igual lo tenemos de forma gráfica y voy a avanzar un poquito más para enseñaros que se trata de algo aplicado a todos los indicadores. Aquí tenemos, por ejemplo, el agotamiento de la capa de ozono estratosférico con sus datos gráficos. Tenemos también la acidificación, bueno, pues los 10 indicadores, tanto de impacto ambiental como uso de recursos que hemos comentado. Igual, también podemos imprimir ese análisis de gestión de residuos, que lo tenemos en imprimir, está todo ubicado en imprimir. Incluso pues, nos ayudan con los logotipos estos que asociados a cada tipo de listado. Y aquí pues podríamos ver, en nuestro caso concreto, cuántos residuos vamos a tener. Esto lo tenemos en uno de los apartados finales que sería estimación de las cantidades de residuos y aquí podríamos ver codificado con esa codificación europea que es la LER, qué cantidad de residuos vamos a tener de cada uno de los tipos, de forma súper fácil y súper rápida. Incluso en lo que comentábamos, cualquier cambio va a afectar a todo esto de forma inmediata. Y aquí lo tenemos por tipología, también de forma gráfica. ¿Qué pasa si queremos hacer algún cambio en nuestro presupuesto, en la forma de presentar los datos o, por ejemplo, si queremos analizar pormenorizadamente alguna parte del análisis del ciclo de vida o lo que sea? Pues, por ejemplo, podríamos, no sé, si queremos analizar de forma independiente esos morteros, ¿no? Pues nos crearíamos ese nuevo capítulo, como hemos visto antes, y sería tan fácil como ir arrastrando esas unidades de obra e imprimir el listado correspondiente. Ahora nos va a salir este nuevo ítem, que es el de mortero, y donde vamos a poder ver, pues, pormenorizado cada uno de los datos. Lo podemos dividir como más fácil nos sea al final para poder trabajar. Esto es una herramienta para trabajar y para agilizar la redacción del proyecto, la realización del presupuesto y demás, con lo cual, pues al final cada uno tiene esa metodología, lo único que desde CIPES proporcionamos pues son posibilidades para usar la herramienta.
Y ahora, si os parece, vamos a pasar ya a ese comparativo que os adelantaba al principio. Igual que hemos hecho esta sección constructiva, hemos hecho un nuevo presupuesto utilizando ese sistema convencional y lo que voy a mostrar a continuación pues, son los resultados que hemos obtenido con esa comparativa. Lo que os comentaba, si queréis hacer llegar cualquier pregunta, estamos aquí visualizando el panel, ¿vale? Para que nos comentéis todas las dudas que os vayan surgiendo. Y vamos a pasar ya a ver esta última parte de la presentación, que sería el comparativo. A ver, un segundo. Vale, que se me ha ido a la otra pantalla. Vale, perfecto. Pues para terminar y a modo de conclusión, vamos a hacer este análisis. Ya al principio del ciclo vimos que esa evolución que también hemos visto hoy, lo que hacíamos que era, pues era aplicado a un sistema convencional, ir cambiando una serie de elementos para ver cómo nos influía a nivel medioambiental y bueno, también a nivel económico va a ser importante, por supuesto, porque este análisis lo vamos a hacer en todos los sentidos. Lo que comentaba, este sistema convencional, las mediciones las hemos aplicado a una vivienda unifamiliar y lo que vamos a hacer es enseñaros los datos que hemos obtenido y a ir reflexionando un poco pues, sobre cada uno de ellos. Era interesante también que antes de esta última jornada estuvieseis asistiendo al resto de seminarios para ir también familiarizándonos pues, con el resto de sistemas constructivos y demás que los fabricantes nos han ido presentando a lo largo de toda la jornada. Vale, pues vamos a ver ahora ya cómo serían estas hipótesis. En la primera hipótesis, lo que hemos llamado sistema convencional, pues tenemos una vivienda de cimentación y estructuras de hormigón armado, el forjado sanitario también es de hormigón armado. Tenemos también definido todo lo que serían partición y cerramiento con fábrica cerámica. Hemos aislado con aislamientos convencionales de lana de roca, de poliestireno y demás, y hemos aplicado también esos revestimientos convencionales. ¿Qué cambios hacemos? Pues vamos a ir sustituyendo cosas. Hemos marcado los cambios que hemos hecho en estos apartados concretos y eso también se va a ver reflejado en los gráficos, teniendo en cuenta eso, que el resto de elementos van a ser comunes. ¿Vale? Ahora veremos un ejemplo. Entonces, ¿qué hemos cambiado? Pues hemos cambiado y hemos incorporado esos áridos reciclados, hemos incorporado esos elementos de cimentación de cal, todo lo que os he ido enseñando también antes, ese forjado sanitario de panel contralaminado de madera. Añadimos este cambio en cerramiento estructura, que serían los paneles premontados de entramado ligero de madera y paja, y también pues, los revestimientos que son compatibles y con bajo impacto ambiental, como son pues, de arcilla o de cal sin aditivo. ¿Vale? Y vamos a ir viendo los datos que hemos obtenido. Si analizamos ahora el CO2, que es uno de los indicadores ambientales con mayor impacto, vemos que hemos conseguido reducir esas emisiones de CO2 en la mayoría de los capítulos. Incluso podemos ver que hay dos capítulos que los tenemos en negativo, que sería esa parte donde hemos incorporado principalmente elementos estructurales de madera, con lo cual pues todos sabemos que la madera va a contribuir a la reducción de ese CO2. Por eso tenemos esos apartados con valores negativos. Si vemos ahora el presupuesto total, es decir, cómo nos afectan estos cambios que hemos hecho en el presupuesto total, en el total de la vivienda. Pues vemos que hemos reducido las emisiones de CO2 en más de un 80%, ¿vale? Simplemente interviniendo en los rellenos, los elementos de cimentación y estructura, esas particiones y esos revestimientos y cubiertas. Imaginaos lo que podríamos haber conseguido si hubiésemos intervenido de forma más global abordando todos los capítulos. Vamos a ver ahora también cómo se traduce esto en residuos. Bueno, al final lo que el programa nos saca es un listado que viene directamente pues, condicionado con esos materiales que vamos a utilizar. Por eso, en el caso del sistema convencional, tenemos esa mayor cantidad de residuos de hormigón y de cerámico, porque son los materiales que hemos utilizado y además precisamente en la parte estructural y en la parte de envolvente que tiene mucho peso en nuestro presupuesto y en nuestro proyecto.
Y también vemos cómo, pues en el caso del sistema de bioconstrucción, tenemos mayor cantidad de residuos en la parte de madera, porque, como comentábamos, hemos priorizado el uso también de ese material. Esto en el presupuesto total nos supone que hemos ahorrado en residuos un 55%. O sea que simplemente lo que comentábamos, interviniendo en esta parte, vamos a reducir un 55% de residuos en el total. Importante también, los dos ítems que vemos aquí, plástico y papel y cartón. El programa no solo va a contabilizar los residuos de la puesta en obra de esos materiales en las unidades de obra, sino que tiene en cuenta también todos los envases que van a venir con estos materiales, con lo cual, por eso nos aparecen esas cantidades, porque automáticamente ya nos ha calculado de forma global los residuos, teniendo en cuenta todo, porque al final aquí todo importa. Y vamos a ver cómo se traduce esto en términos económicos. Hemos añadido igual, por seguir también en la metodología, el presupuesto parcial y el presupuesto total, pero sí que me gustaría también aquí hacer hincapié, y el otro día también lo comentábamos, me parece que fue en la segunda jornada, no podemos hacer una comparativa de uno a uno, no podemos decir cambio este material por este otro y a ver cuánto me ahorro, cuánto no me ahorro y cuánto voy a mejorar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en muchas ocasiones lo que vamos a tener es un cambio de concepto y vamos a aplicar un nuevo sistema constructivo con unas nuevas capas, con una nueva forma de ejecución que no va a tener nada que ver con el sistema original. Con lo cual, este análisis hay que hacerlo a nivel global. Si lo miramos a nivel, lo que decía, contextualizado todo, vemos que hemos subido un poco el PEN, tenemos ese incremento del 2%, pero siempre también hablando, pues eso, del corto plazo. Vamos a ir un poco más allá y vamos a pensar en ese largo plazo. No hemos incluido esta parte del largo plazo en nuestro estudio, ¿vale? Pero sí que sería interesante ahora entrar a comparar y a ver cuánto vamos a tardar en amortizar ese 2% más del P o incluso cuánto vamos a tardar en incluso obtener beneficios de esa inversión inicial, pues tanto en mantenimiento, porque estamos hablando de materiales que tienen mayor vida útil, como en la eficiencia energética de la propia vivienda, que ya directamente nos va a suponer ese ahorro en los consumos, simplemente. ¿Vale? Entonces, esto sí que también sería objeto de otro estudio y sería muy interesante, porque ya os adelanto que a largo plazo no vamos a tener, vamos a salir ganando, digamos. Y ahora veamos cómo se traduce esto también de forma indirecta. Me refiero pues a esa parte de los derechos de emisión. Los derechos de emisión es una herramienta que lo que hace es que penaliza a aquellos países que no cumplen con lo pactado y que superan ese límite máximo de emisiones permitidas, ¿vale? Ha subido muchísimo, de 5,3 que teníamos en 2017 eurotonelada, como veis ahí al principio del gráfico, estamos ahora en 51,4 eurotonelada. Este dato es el que hemos utilizado para el cálculo del gráfico de la izquierda, donde ¿qué hemos hecho? Pues hemos multiplicado simplemente la cantidad de residuos que estábamos emitiendo por el valor de esos derechos de emisión que tiene actualmente. Con lo cual, pues en el caso del sistema convencional estamos cerca de esos 5.000 euros, mientras que en el caso del sistema de bioconstrucción no llegamos a los 1.000. ¿Vale? Esto sería un ahorro de forma indirecta, no lo vamos a pagar directamente, pero sí que se va a ver, sí que va a ser un pago que vamos a hacer todos de forma indirecta a través de la factura de la luz, por ejemplo, o de otro tipo de impuestos. Y para terminar, hemos incluido aquí este gráfico y a modo de conclusión, como vemos, aquí tenemos las cotizaciones desde 2011 a 2021, tanto del IBEX 35 como los derechos de emisión. Si vemos, ha crecido mucho la cotización del derecho de emisión, de los derechos de emisión, lo que pone, lo que refleja, pues tanto el interés de los inversores financieros en los derechos de emisión, como la confianza a largo plazo de que se cumplan todos estos objetivos medioambientales. Así que, bueno, pues también un poco a modo de conclusión, queríamos terminar con esto, comentándolos que la bioconstrucción ha venido para quedarse y que, bueno, pues desde CIPE lo que vamos a hacer es proporcionar toda la documentación, formación, haciendo todo este tipo de ciclo de seminario, como las herramientas, pues para que lo podáis también ir incorporando y aplicando a la realidad, al día a día. Así que nada, si os parece, vamos a dejarlo aquí en esta reflexión y vamos a ir viendo todas las preguntas que han ido llegando.
Bueno, vamos a hacer un repaso. Y eso, os invito a que si después de la charla tenéis alguna pregunta, es el momento para que no queden dudas. Que nosotros lo que nos interesa es que todo el mundo tenga claro el uso de la herramienta y las posibilidades que tiene. Vale, vamos a ir viendo. Vale. Me preguntan por el tema de la medición. Bueno, la medición hay muchísimas maneras de hacerla. Yo en este caso es que ni lo he enseñado porque no quería tampoco mostrar demasiado ni saturar y bueno, el objetivo de la jornada de hoy no era ese de enseñar a introducir la medición. Hay muchísimas opciones, desde manual hasta apoyándote en un proyecto BIM y demás. Así que bueno, pues sí que en este sentido, te recomiendo que con cualquiera de los vídeos que tenemos preparados en el blog de BIM Server y en el canal de YouTube puedas ampliar esta parte. Vale, nos vamos al blog de BIM Server Center, le damos a Webinars y aquí podemos ver todos los vídeos que hemos ido grabando, no solo del ciclo de sostenibilidad, sino el resto de webinars que estamos haciendo. En este sentido estamos súper activos desde CIPE, así que, pues eso, os invito a que vayáis viendo todo lo que os interese. Vale, me preguntan también por la fuente por los datos de sostenibilidad. Vamos a volver a esa parte y voy a abrir una de las unidades de obra y así lo vemos. Nosotros lo que hacemos es, en el generador de precios, se hace un inventario de los materiales, clasificándolos por naturaleza y incorporándole ese valor numérico de cada uno de los indicadores ambientales. En el caso de los fabricantes, si nos facilitan el DAP, lo que hacemos es incorporar en este cuadro su logotipo. Voy a ampliar, que se vea un poco mejor. En este cuadro su logotipo asociado a su material concreto y a todos los indicadores ambientales que nos han facilitado. Y estos datos vienen directamente de los DAPs de los fabricantes. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, perfecto. Pues yo creo que las preguntas las hemos resuelto todas. Comentar también que todo esto lo podéis ver también en la web del generador de precios. En este caso lo que tenemos son los precios compuestos y el pliego. Y tenemos también este apartado de sugerencias donde estamos aquí abiertos a cualquier tipo de petición para incorporar pues, unidades de obra, materiales y demás que tengan estas bondades, que se puedan incorporar a nuestro proyecto. Incluso, pues ya os digo, seguiremos trabajando en este sentido y organizaremos, estoy segura, más ciclos donde vamos a seguir formando en esta temática. Así que nada, si os parece, muchas gracias a todos por participar, por asistir. He visto que hay muchísima gente que ha ido repitiendo durante todos los cursos, cosa que me alegra muchísimo. Así que nada, pues desde aquí me despido. También dar las gracias a todo el Departamento de Desarrollo y a toda la gente que ha participado en la elaboración de este seminario, ¿vale? Al final, bueno, pues hay mucha gente y mucho trabajo detrás de todos estos cursos. Así que gracias desde aquí y nos vemos en las próximas jornadas. Un saludo.